Gracias que nos acompaña nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar de cosas que pueden ser muy interesantes. Muchas gentes platican de estos temas y en este programa usted va a escuchar los comentarios, las opiniones de la gente que es profesional en la materia. Médicos certificados, médicos calificados que hicieron su especialidad y bueno, pues en este caso vamos a empezar a platicar de cirugía plástica, todo con miembros del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos de Jalisco, que usted puede encontrar en la página cirujanosplásticosjalisco.org. El doctor Irán Fernández. ¿Cómo estás, Irán? Muy Bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor Filiberto Álvarez. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Fili? Muy bien, gracias. Qué bueno que están aquí. Bueno, pues dos médicos jóvenes, todas las credenciales avaladas, y vamos a empezar a platicar de algo que, sobre todo las señoras, aunque los hombres también lo hacen, sobre todo las señoras se hacen o tienen la intención de hacerse muy frecuentemente. Vamos a platicar, el tema de hoy es abdominoplastía. ¿Qué es la abdominoplastía, Irán? La abdominoplastía es un procedimiento en el cual se reseca parte de la flacidez abdominal que puede producirse ya sea mediante el embarazo o cuando hay subida excesiva de peso y luego pérdida excesiva de peso. Bien, en estos casos hay que decirlo muy claramente al auditorio, a toda la gente que está allá en casita, no es culpa nada más de una cuestión estética. En muchas ocasiones, Filiberto, es un asunto de los embarazos, que se aflojan los tejidos, la piel crece y no nada más hay que cortar piel en algunos casos. Sí, la abdominoplastía tiene básicamente tres objetivos. El primero es resecar el exceso de piel que hay, también el exceso de grasa que hay y los músculos que se separan con el embarazo, volverlos a unir. Generalmente esto se recomienda una vez que la paciente ya no va a tener más embarazos, porque de otra manera se hace la cirugía, presenta el embarazo y el efecto o lo que produjimos con la cirugía se pierde. Entonces es importante que cuando se vaya a considerar la abdominoplastía ya no vaya a embarazarse la paciente. En el caso cuando es por pérdida de peso, que presentó obesidad y de repente bajó y tiene también flojo el abdomen, podemos tensar o no los músculos dependiendo de la situación del paciente, pero sí quitar la piel y el exceso de grasa. Bien, hay que decirlo muy claramente para toda la gente que está allá en casita. La mujer tiene su abdomen bonito, es joven, de repente pues llega el embarazo, hay un crecimiento de adentro hacia afuera, los músculos se hacen más grandes, la piel se hace más grande y bueno, después llega el bebé y esos tejidos tratan de retraerse. Normalmente en la primera ocasión se logra, pero después de la segunda ocasión no se logra muy bien y entonces es cuando empieza a haber esos acúmulos. Mucha gente dice, Irán, es que fui con el doctor tal y me dijo que bajara de peso, pero no puedo. Y no pueden porque los músculos ya no están trabajando como deberían. Entonces, hay pacientes que ya no pueden bajar de peso y esta es la solución para ellos. Así es, lo que nos ayuda es sobre todo cuando hay mucha piel, por ejemplo, cuando existe un mandil, que es una lonjita, esta se puede retirar con este tipo de procedimiento, cuando la paciente ya no puede bajar de peso. Así es. Bien, hay lo que decía el doctor Filiberto ahorita, se recomienda que después de esta cirugía ya no haya embarazos, pero no hay ninguna limitante para que los haya, sino que puede perder el resultado bueno, ¿es así? Así es, el punto aquí es que se pierde el resultado de la cirugía y bueno, lo que se va a tener que hacer es reoperar a la paciente si por alguna razón se volvió a embarazar, porque finalmente nuevamente la piel se va a volver a estirar y es difícil que vuelva a retraer a como se logró con la cirugía. Entonces ese es el punto que el paciente debe de tener en cuenta y que el médico le debe de informar al paciente cuando busque este tipo de procedimientos. Ahora,
Conforme nosotros vamos envejeciendo, es más difícil bajar de peso. Cada vez que nosotros cumplimos más años, nos cuesta más trabajo bajar de peso. Entonces, la abdominoplastía también la complementamos con un procedimiento que se llama liposucción, que en algún programa de aquí con usted, doctor, se tocó ese tema. Entonces, se combina la liposucción para sacar la grasa de la parte lateral y de la espalda, junto con la abdominoplastía, se contorna todo el abdomen, se estira, se logra una cintura y se logra una mejor definición de los glúteos. Entonces es un procedimiento que se complementa la liposucción con la abdominoplastía en la actualidad. Es raro que se haga la abdominoplastía de forma aislada. Hay pacientes que aparte tienen hernias en el abdomen, ¿sí? ¿Se pueden operar también estas pacientes? Sí, se pueden operar y en el mismo procedimiento se puede reparar la hernia. ¿Y eso lo puede reparar el cirujano plástico o lo tiene que reparar alguien más? Por lo general es un procedimiento que hace el cirujano general, pero nosotros estamos entrenados. Antes de ser cirujanos plásticos, fuimos cirujanos generales, entonces es un procedimiento que podemos realizar. Hay que decirlo, para que alguien pueda pasar todas sus certificaciones como cirujano plástico, antes tiene que hacer la especialidad de cirugía general, que son 3 o 4 años dependiendo de los programas, y después hacer cirugía plástica en un hospital, porque no es tan fácil como tomar un cursito de internet o como ir una vez al mes o los sábados ir a una clasecita. Es importante que los médicos, los especialistas se formen en hospitales. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una abdominoplastía? La abdominoplastía es una cirugía segura si antes de la cirugía se analizan los factores de riesgo que pudiera tener el paciente. Existen complicaciones locales o leves y complicaciones graves o severas. Por fortuna, las complicaciones graves o severas son poco comunes, es menos del 0.05%, y las complicaciones leves son entre un 5 y un 10%. Generalmente es en la zona de la línea del corte o la línea de la sutura del abdomen. A veces hay unas pequeñas aberturas de 5 milímetros, 1 centímetro, que generalmente con cuidados de cremas y curaciones sencillas se puede mejorar. Las complicaciones graves pueden evitarse antes de la cirugía si analizamos al paciente. Una complicación que es temida y que puede pasar en esa cirugía o en otras cirugías son, por ejemplo, coágulos en las piernas. Entonces es importante que el paciente, si tiene problemas de varices en sus piernas, edema o hinchazón en sus piernas, le informe al médico y de esa forma puedan abordar y desde previo a la cirugía prevenir una complicación grave. Ya se operó la paciente. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? ¿Qué cuidados tiene que tener? ¿Cuándo puede hacer ejercicio? ¿Cuándo puede caminar? Pues varía de paciente en paciente. En realidad, con que duren con un periodo de descanso de unos 7 a 10 días posterior a la cirugía. Después de la cirugía van a caminar un poquito encorvaditas por unos 5 a 6 días. Posteriormente hay que retirar un dren que se deja, el cual colecciona el liquidito que se forma después de la cirugía. Y puede empezar a hacer ejercicio aproximadamente al mes y medio después de la cirugía. ¿Les dejan alguna venda o alguna faja? ¿Cómo los tratan? Se les coloca una faja por lo menos un mes a mes y medio, lo cual va a hacer que la piel se pegue al músculo para que quede plano el abdomen. Sí. ¿Qué les recomiendas tú a los pacientes que no deben de hacer durante ese tiempo que está la convalecencia? Bueno, algo que es muy importante es en los pacientes fumadores. Los pacientes fumadores antes de la cirugía deben de dejar por completo de hacerlo 6 semanas antes y después de la cirugía 6 semanas después. ¿Por qué? Bueno, pues porque se les puede abrir la herida, pueden perder una gran parte del segmento del tejido y finalmente no va a cicatrizar, se va a abrir y entonces va a haber una complicación que es tener una cicatriz enorme, tener 1 o 2 meses con curaciones. Entonces es importante que el paciente deje de fumar y no le mienta al profesional con el que acudan que dejó de fumar y sin embargo de una fumadita u otra, porque a veces pasa. Y bueno, unas herramientas que podemos hacer es hacer hasta una prueba si fumó o no con la orina. Pero bueno, lo importante es que hay una confianza entre el paciente y el médico.
Y otra cosa importante es, como esta es una aplicatura de los músculos para volverlos a unir, el paciente no puede y no debe levantar objetos pesados, debe de levantar solamente cosas simples. ¿Por qué? Si hace un gran esfuerzo, el músculo se puede desgarrar y se puede abrir el corset interno que nosotros hicimos para mejorar o reforzar el abdomen. Entonces, durante 8 semanas se debe de cuidar. Es un reposo relativo, puede hacer sus actividades sencillas en casa, pero no andar para arriba y para abajo o hacer actividad física importante. ¿Les pones algunas medias especiales o algo? Sí, se deben de poner unas medias en las piernas antes de la cirugía y en los primeros 15 días después de la cirugía. Es importante que el paciente después de la cirugía no esté encamado, sino se integre a un estilo de vida tranquilo en su casa, haciendo actividades pequeñas, pero que esté caminando. Si el paciente se encuentra encamado, muy posiblemente puede empezar a presentar complicaciones no deseables. Te llega un paciente, doctor Irán, un paciente llega a tu consultorio y te dice, yo quiero que me haga la abdominoplastía, que me deje con la cinturita de Thalía, que me ponga también busto y que me opere la nariz y que me arregle las orejas. ¿Qué se puede? En teoría sí se puede, pero lo mejor es hacer procedimiento por procedimiento o a veces combinamos 2 o 3 procedimientos. Ya más de 4 sí ya prolonga los tiempos quirúrgicos y puede aumentar el riesgo de una trombosis venosa. Es importante que usted sepa que ninguna cirugía está libre de riesgos. Así es que no ande buscando usted eficientar la lanita que tiene ahí en el cochinito diciendo, oiga, pues de una vez aprovecho y me opero desde la frente hasta los juanetes, porque lo que está usted haciendo no es ahorrando, sino poniéndose en peligro cada vez más. Aquí la situación es muy sencilla. Debe de usted concentrarse en qué es lo que se quiere hacer y aparte de eso debe de hacerlo con un médico que sea calificado y después de eso en un hospital que sea calificado. Hay un caso, Filiberto, muy importante ahorita en Centroamérica de una presentadora, le llaman ellos, de la televisión, que perdió toda la piel de su abdomen, se le hizo una escara. ¿Por qué suceden esas cosas? Generalmente cuando se pierde la mayoría de la piel del abdomen es porque cuando se hizo una combinación de procedimientos, fue una liposucción con una abdominoplastía, se realizó de forma muy agresiva y se perdió cierta nutrición de la piel e hizo que se perdiera eso. También el cigarro nos puede producir eso, es por eso que deben de dejar de fumar 6 semanas antes. Y mucha gente no lo toma en cuenta, mucha gente cree que es cotorreo y entonces dice, pues no le digo que fumo. ¿Fuma? No fumo. Pero pues hasta fuera del consultorio están ahí. Es muy importante que la gente sepa que hay condiciones como el fumar que es en contra. Las otras condiciones que son tener otras enfermedades, tener por ejemplo diabetes, ¿qué otras cosas son importantes que los pacientes tienen que decir? Pues al revisar al paciente ver que tampoco no traiga una infección de vía aérea superior, ya que el toser, la acción del toser sí nos afecta sobre todo en la musculatura que vamos a cerrar. Le va a provocar dolor, va a provocar molestias y puede provocar también desgarre del propio músculo. Bien, pues mire, ya tiene usted ahí un panorama muy claro. La abdominoplastía le puede devolver a usted su figura, usted señora que tuvo 2, 3, 4, bueno, a mí me ha tocado ver gente que ha tenido 9 embarazos, le puede devolver su figura en el centro de su cuerpo, en el abdomen específicamente, pero es importante que lo haga con un médico calificado y vamos a seguir platicando de este tema que se llama abdominoplastía. Después de un corte, seguimos con cosas muy interesantes en su consultorio médico. ¿Sabías que la abdominoplastía puede eliminar las estrías que comúnmente aparecen después de un embarazo o cuando has tenido una pérdida de peso considerable? Ya estamos aquí de regreso en su consultorio médico, gracias que sigue con nosotros, con el doctor Irán Fernández, el doctor Filiberto Álvarez. Estamos hablando del contorno corporal, la cirugía quizá que más
piden las señoras, que es la abdominoplastía. Doctor Filiberto Álvarez, hay diferentes tipos de abdominoplastía, porque hay pacientes que les sobra piel, pero no les sobra como para cortarle tanto, y hay algunas a las que hay que darle toda la vuelta. Platícanos de qué diferentes modalidades hay. Claro que sí. La abdominoplastía, la tradicional, es el corte en la parte inferior, cerca del genital, en forma horizontal. Esa es la clásica y es cuando se alcanza a traer toda la piel de sí hasta abajo. Hay otra variante cuando la piel no está tan laxa o no sobra tanto, solamente se hace un pequeño corte, que es la mini abdominoplastía. Solamente se hace el corset de la parte inferior del abdomen y se reseca la parte... Como si fuera una cesárea. Como si fuera una cesárea un poquito más grande. Luego están los pacientes que les sobra exceso de piel hacia abajo y hacia los lados. Y ahí es cuando hacemos la abdominoplastía que le llamamos en flor de lis, porque es una T, es el corte inferior y el corte vertical. Entonces se tracciona la piel en el corte vertical así, y en el corte horizontal se tracciona hacia abajo. Después tenemos cuando tienen también flacidez en la parte posterior, se hace una abdominoplastía circular. Literal, todo el contorno junto con los glúteos y la espalda se hace la tracción de la piel para poder lograr un contorno más definido y acabar con esa flacidez que hay adelante y atrás. Hay pacientes, Hiram, que han perdido mucho peso. Actualmente con la cirugía bariátrica, de repente tenemos pacientes que nos llegan y han perdido 150 kilos, una cosa impresionante. ¿A ellos qué les podemos ofrecer en cuanto al abdomen? Pues se le puede ofrecer la abdominoplastía en flor de lis, la abdominoplastía circular, ya es toda circunferencial, y pues en sí también la paniculectomía si es necesario nomás quitar piel. Es muy importante que la gente sepa que si está en esos casos, no se pueden hacer muchas cirugías a la vez, porque son pacientes que tienen problemas nutricionales, problemas con sus proteínas, problemas de cicatrización y bueno, pues a ellos les sobran 3 kilos en los brazos y 8 kilos en el abdomen y 5 kilos en las piernas. Entonces uno no puede quitar tanto porque los mete en riesgo de entrar en un problema muy grave, ¿verdad? Así es. Entonces aquí el asunto es que la valoración, que es otra cosa muy importante. Usted que está en casita, nos pasa muy frecuente a todos, Hiram. Te mandan un mensaje y quieren que les mandes un presupuesto por redes sociales. Aquí lo trascendente es que tienen que ir a tu consultorio para que tú los veas. ¿Qué les puedes decir a esos pacientes? Así es, hay que hacer una valoración previa a la cirugía, no nomás se puede dar un presupuesto de cuánto sale la cirugía, hay que valorar a cada paciente de manera individual para saber qué es lo que necesita, si se necesita solo un abdomino, si se combina abdominoplastía con liposucción, y cada paciente es diferente. Claro, es muy importante que usted puede tener contacto con nosotros, hay una página de internet de los cirujanos plásticos de Jalisco, que es cirujanosplásticosjalisco.org, y ahí puede usted mandarnos todas sus comentarios, sus dudas, y también vamos a partir de los próximos programas, dentro de 2 programas, vamos a empezar ya a organizar un apoyo a la sociedad por parte del Colegio de Cirujanos Plásticos de Jalisco para apoyar primeramente a pacientes que fueron operadas de cáncer de mama, que se les resecó su busto y para reconstruirlas. Así es que no pierda el contacto con nosotros porque a final de cuentas no solamente es la información, sino que los médicos certificados de Jalisco quieren apoyar a la sociedad. ¿Cómo podemos concluir con un mensaje sobre la abdominoplastía, el contorno corporal? La gente se queja, por ejemplo, de los ombligos, de ese tipo de cosas. ¿Tienes que quitarle el ombligo? ¿Le haces uno nuevo? ¿Cómo lo haces? Bueno, como conclusión, la abdominoplastía es un procedimiento muy seguro siempre y cuando el procedimiento se haga con un cirujano plástico certificado y haga una valoración preoperatoria de lo que requiere el paciente, que sea individualizada y en base a sus estudios poder delimitar
qué tan extensa se puede hacer la cirugía. ¿Para qué? Para que sea una cirugía segura, el paciente se vaya bien a su casa y esté contento. ¿Por qué? Porque esto no es una cirugía por enfermedad, esto es una cirugía por motivos estéticos, por verse bien. Entonces no tiene por qué tener problemas el paciente después de la cirugía. Tiene que salir mejor que como estaba. Entonces acudan con un cirujano plástico certificado, ellos les van a dar una valoración adecuada y una queja común es el ombligo. Los ombligos botados después del embarazo, se hace una pequeña hernia o se hace también por cesárea. Eso nosotros lo podemos reparar de forma muy fácil durante la abdominoplastía para que se vea un ombligo natural y se vea un abdomen o un vientre plano. Así es. Bien, la gente quiere saber, a final de cuentas, quién es el candidato y qué problemas puede tener con estas cirugías. ¿Se recomienda esta cirugía? ¿No se recomienda? ¿Quién la puede hacer? Dales un mensaje final, Iram, sobre los pacientes que quieren hacerse esta cirugía y no saben cómo empezar, cómo dar el primer paso. Pues el primer paso es ir con un cirujano plástico certificado. Aquí en Jalisco somos muy buenos cirujanos plásticos. Hay que valorar a cada paciente. Las pacientes por lo general ya deben de estar están en una edad reproductiva, pero ya no van a tener hijos para que tengan un mejor resultado, para que no se nos afecte la cirugía posterior a si se vuelve a embarazar. Y pues acudir con... Claro, puede usted consultar en la página de cirujanosplásticosjalisco.org y ahí está el listado de cirujanos plásticos y puede hacer un clic ahí, ve ahí al doctor Iram, ahí todo elegante, entonces le hace un clic y ahí le aparece su dirección, su teléfono y le puede llamar. Aquí lo importante es que usted sepa que esto es una cirugía que tiene que ser segura, no tiene por qué usted andar ahí buscando una oferta. Así es que vamos a seguir platicando de muchas cosas. Mándenos sus dudas, sus comentarios aquí en las páginas que le aparecen en la pantalla y les vamos a contestar por vía internet o les vamos a contestar aquí mismo en el programa. Vamos a seguir con más asuntos interesantes sobre su salud en su consultorio médico. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos rápido, no se vaya. Las personas que van a someterse a una abdominoplastía, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Evitar el tabaco. Este puede traer problemas de sanación lenta. Intentar mantenerte en un peso estable los 6 meses antes del procedimiento. Mantener una correcta hidratación de la piel abdominal. Hacer un chequeo antes de la operación para descartar hernias u otros problemas que puedan ocasionar dificultades en el procedimiento.